Stricktubers, no tiren los envases plásticos con esta forma, como son lo de mascarilla para el pelo, lo de crema, lo de vaselina o cualquier otro envase que tenga estas formas, porque puedes hacer un trabajo tan bonito y tan espectacular como este que te presento hoy. Bien, en esta ocasión vamos a reutilizar, vamos a reciclar estos tipos de envase que pueden ser de crema, pueden ser de vaselina, pueden ser de mascarilla para el pelo. Cualquier envase que tú tengas, que tenga tapa, puedes utilizar en este trabajo. Y bueno, como ustedes ven, yo ya lo lavé, le quité estas etiquetas y lo tengo listo. Esta es su tapa. Y una vez que ya yo lo tengo así, lo siguiente que yo voy a hacer es lijarlo. Yo solamente lo voy a trabajar por fuera, así es que solo lo voy a lijar por fuera. Voy a utilizar una lija número 80 porque es bastante gruesa, pero si ustedes consiguen una que sea más gruesa todavía, un número más bajito, mejor. Estas lijas, cuanto el más bajito es el número, más gruesas son. Entonces lo que yo voy a hacer es lijar todo mi envase, tanto por arriba como por abajo, por los laterales. Bien, luego que tenemos esto lijado, lo que vamos a hacer es darle una capa de cartapesta fácil que consiste en poner pegamento a todo nuestro envase, así como ustedes observan, y luego le vamos a colocar la servilleta. Una observación. Yo estoy haciendo esto dejándole la tapa puesta para mayor rapidez, pero si ustedes quieren pueden quitar la tapa. Yo les voy a mostrar cómo hacemos si le damos cartapesta con la tapa puesta, porque esto sí que lo vamos a utilizar, o sea, lo tenemos que abrir. Pero yo lo voy a hacer así, como les dije, para mayor rapidez. Entonces pongo el pegamento en todo mi envase plástico y luego voy a colocar la servilleta. Después voy a utilizar un poquito de engrudo casero, así de esta forma, y voy a ir pegando pues mi servilleta y permitiendo que se arrugue para darle textura a esto, así como ustedes observan. Si ustedes no tienen servilleta, pueden utilizar papel, arrugarlo y pegarlo así. Pueden utilizar papel normal, pueden utilizar papel fino. El hecho es dar una textura así con papel. Bien, y para quitarle, bueno, pues una vez que ya tenemos la cartapesta que se ha secado, para poder destapar esto, lo que vamos a hacer es que aquí en el orificio que ustedes ven, vamos a cortar con el cúter, así como ustedes observan. Vamos a cortar en la división de lo que es la tapa y el envase. Cortamos todo el alrededor y ya se podrá abrir. Bien, y ya que tenemos esto listo, yo lo que voy a hacer es darle, pues, voy a colocarle piezas, pues, estilo marino. Entonces, para que esto, pues, no dé tanto trabajo luego pintar, lo que yo voy a hacer es previamente pintar mi envase, aunque después le dé alguna capita de alguna pintura o algunos pinceles secos. Entonces, nada, le voy a dar, voy a pintar de este tono, es un agua marina, era así bastante oscuro y está mezclado con blanco y me da este tono que ustedes observan. Bien, ya que se le ha secado la pintura a esto, bien, yo tengo aquí estas piezas que están hechas con moldes como este. Y también están hechas con masa de papel, miren el color. Lo que pasa es que yo las he pintado. También tengo esta y bueno, otras más. Entonces lo que yo voy a hacer es hacerle a esto una decoración estilo marino, ¿no? Entonces yo de agarradero voy a utilizar esto. Y lo que yo voy a hacer es, bueno, pegarlo. Esto está, estas piezas están todas puestas en el microondas a modo de descongelación por unos cuantos segundos. Entonces, nada, por eso está blanda y además está un poquito así medio tiesa.
medio durita. Entonces nada, lo que yo voy a hacer es pegar dos y enfrentarla una con otra. Una observación, estas piezas no están a la par porque una está más grande que otra, pero yo las voy a dejar así, no pasa nada. Y las voy a pegar así utilizando esto, pero también voy a auxiliarme de un poquito de porcelana fría, perdón. Y estoy utilizando porcelana fría porque esta está teñida y yo quiero que, bueno, pues que no haya ningún fondito, ningún fondo sin pintar. Entonces por eso he utilizado eso, ya que la masa de papel es un poquito complicado de pintar. Y después lo que yo voy a hacer es decorar esto, como les dije, al estilo marino, con las piezas que yo tengo hecha de masa de papel. Y las voy a pegar, en algunos casos me voy a auxiliar de porcelana fría y en otros no. Donde tenga que poner esto que quede plano, pues no necesitaré la porcelana fría. Pero en donde tenga que ponerlo y acoplarlo a la superficie, como es en el envase plástico, pues tendré que auxiliarme de porcelana fría. Entonces nada, es simplemente colocar nuestras piezas pues a nuestro gusto. Bien, ya que yo tengo esto así seco, que se ha secado la pintura que le he dado, bueno, yo voy a empezar dándole unos pincelitos secos de un gesso, así pues a esto, sobre todo en la parte superior, la parte de arriba. Voy a darle pinceles secos de este gesso. Bien, ahora yo lo que voy a hacer es darle un poquito de profundidad a esto. Para esto tengo una pátina aquí, esto es una pátina acrílica. Y lo que yo voy a hacer es aplicarle, sobre todo en los bajos relieves, esta pátina. Se la podemos, si queremos, aplicar así y luego darle unos pincelitos secos de dorado o solo aplicarla para darle profundidad y listo. Fíjense que una vez que yo estoy dando la pátina, lo que estoy haciendo es pasar el pincel por un poquito por los alrededores para dejar la sombra aquí y también ir degradando, que no se quede todo esto aquí solo oscuro y que la otra parte esté clara, sino que se vaya aclarando según vamos yendo hacia atrás. Y bueno, esta pátina, si ustedes quieren, pues la pueden dejar así, porque las pátinas se pueden retirar o se pueden dejar. Yo voy a retirar un poco para esos toques que le había dado anteriormente con el gesso. Pues miren, aquí sobresalen, pero no queda tan blanco. El blanco no queda así tan intenso ni tan así, sino que el blanco pues queda en combinación con el tono que tenemos de fondo. Are you listening? Bien, mis StricTubers, como ustedes pueden observar, este trabajo se hace muy fácil, es muy económico y muy bonito. También es una buena opción para hacer un regalo. Este tono que yo le di así me encanta porque es un tono así como muy juvenil, le gusta mucho a las jóvenes y está muy bonito para hacerle un regalo, por ejemplo, a un adolescente o también puede ser a una persona pues que le guste este tono. Bueno, pues nada, mis StricTubers, yo estoy muy contenta con todos ustedes por su apoyo, pero me apoyarían más si comparten el vídeo con al menos 5 personas por el Facebook, por el Twitter, por el WhatsApp, por el Instagram, por donde ustedes quieran. Y además me ayudaría muchísimo si me dejan su comentario diciéndome qué les parece a ustedes esta idea. Y también regalándome ese me gusta de siempre. Esas personas que no se han suscrito ayudan al canal también suscribiéndose y dándole a la campanita para que le lleguen las notificaciones de cuando yo subo un video. Muchísimas gracias por su apoyo. Reciban un besito, un gran abrazo así grandote con apretón así. Y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye. No te olvides compartir el video con al menos 5 personas.